Bien, continuando con la explicación acerca de cartografía, vamos a hablar acerca de datum geodésico o horizontal. Un datum de referencia o modelo matemático que viene a ser una representación geométrica es una superficie constante y conocida que va a ser utilizada para describir la localización de puntos sobre la Tierra. En el caso de la Tierra, la forma geométrica que tiene mayor aproximación es el elipsoide de revolución. Entonces, en todo caso, pues esta forma simplificada de la Tierra nos va a poder ayudar a poder ubicar coordenadas dentro de la superficie terrestre de una forma aproximada y que se basa en una figura geométrica regular. En el caso de Bolivia contamos con tres datums que se han utilizado para la cartografía nacional. El PESAT 56, que es un sistema de referencia local, que es a nivel de Sudamérica. No considera el centro de la Tierra como el eje de referencia del elipsoide de revolución. Que bueno, posteriormente a la cartografía ha pasado a un sistema de referencia global, que es el WGS84, que considera al centro de la Tierra como el origen del elipsoide de referencia. Eh, También hay un datum denominado Sirgascon, que es un marco de referencia a nivel continental, a nivel de Sudamérica, que ya considera un eje geocéntrico que va a ser dinámico y que va a estar marcado por observaciones satelitales. Entonces se van haciendo ajustes para poder obtener este último datum en base a mediciones más precisas de la superficie terrestre. Bien, entonces vamos a ver esto de manera más práctica en QGIS. Lo que vamos a hacer es importar una capa de información, de una capa espacial que va a estar sin referencia para poder empezar a hacerle el trabajo. ¿Ya? Acá yo tengo una capa que se denomina cuenca menor. La puedo hacer importar de esta manera, mucho más práctico en el proyecto en sí, aunque también existe la forma de poder hacerlo a través de las opciones clásicas, que es layer, add layer y add vector layer, ¿no? Que es la forma más usual de hacerlo. Bien, entonces acá yo tengo una capa que es las cuencas menores del departamento de Chuquisaca. Bien, eh, vamos a revisar que esta capa no cuenta con una referencia espacial. Es importante mencionar que acá, cuando tenemos unos datos shapefile, estos se comprenden de un conjunto de archivos que tienen diferentes extensiones, pero hay una que es clave, que es la extensión .prj, que es la que va a almacenar el sistema de referencia de la capa. En este caso no la cuenta, ¿no? Entonces, como tal, podemos entrar a propiedades y revisarlo, ¿no? Y se observa claramente que no se cuenta con este sistema de referencia, ¿no? Bien, entonces para poder asignarle un sistema de referencia a esta capa hay que consultar lo que es la fuente de donde ha salido esta información. Entonces acá hay esta información que es la zonificación agroecológica y socioeconómica del departamento de Chuquisaca en Bolivia. Entonces acá está la referencia acerca de cómo se han desarrollado las diferentes capas que ha generado este proyecto en Bolivia. Y si vemos con qué sistema de referencia se han desarrollado esta información espacial, utiliza la proyección UTM zona 20 sur y el datum PESAT 56. Ok, entonces vamos a asignar ese datum a esta capa para poderle dar una referencia. Bien, porque actualmente acá no tiene una referencia como tal. ¿Cómo podemos saber que no tiene una referencia? Porque si por ejemplo también de manera visual podemos importar un mapa base, por ejemplo el mapa de Google Satélite, y vamos a hacer zoom al mapa de Google Satélite y vemos que no se encuentra en ningún lugar la capa. No está porque
básicamente pues no está con esta referencia espacial. Entonces vamos a asignar una referencia, para ello ir al- a la caja de herramientas de QGIS, que también está accesible a través de este icono de Toolbox. Entonces asignaremos la proyección. Indicamos acá entonces la capa de entrada, que va a ser justamente la capa inicial que hemos abierto. Le vamos a colocar el sistema de referencia acá, configurando mediante este icono que está en este sector. Como se ha visto la referencia, esto hace referencia al datum PSAT 56. Entonces ubico acá PSAT 56 UTM zona 20 sur. Entonces luego podemos ir atrás y adicionalmente acá podemos guardar el resultado de manera permanente o también de manera temporal. Yo lo voy a guardar de forma temporal. Ejecuto y ahora vamos a ver lo siguiente. Voy a subir esta capa para que se visualice y voy a hacer suma a la capa. Y ahora sí calza dentro de este mapa base de Google. Entonces esto está ubicado justo en Bolivia. Por ejemplo, puedo jalar yo otra capa de departamentos de Bolivia, por ejemplo, y puedo sobreponerlo, ¿no? Y vean que calza justamente en lo que es el departamento de Chuquisaca. Muy bien. Entonces, esa es la forma de asignar un datum a una capa que no tiene, ¿no? Pero obviamente conociendo alguna referencia, ¿no? Esto está en PSAT 56, pero mucha de la información cartográfica en Bolivia actualmente está en WGS 84. ¿Qué es lo que pasa si yo hubiera asumido que esta capa estaba en WGS 84? ¿Qué error hubiera cometido? Bueno, pues podemos hacer de nuevo el ejercicio de asignar la proyección y en vez de colocar el PSAT 56, podemos colocar WGS 84 zona 20 sur, ¿no? Que es el sistema de referencia cartográfico actual en Bolivia, ¿no? Entonces puedo hacer correr esto y cerrar, ¿no? Entonces voy a sobreponer la capa también para que veamos. Aparentemente no hay diferencias muy significativas, ¿no? Pero vamos a ver que si nos aproximamos acá, por ejemplo, tomaremos esto como muestra, este espacio. Vamos a ver que la capa que estaba en PSAT 56 está un poco desfasada de lo que es el datum WGS84. ¿Cuál sería la referencia correcta? Sería obviamente el PSAT 56. Acá le puedo cambiar el nombre para que lo consideremos esto mejor. Y le vamos a llamar WGS84, ¿no? Entonces esta distorsión que hay, si yo no hubiera conocido el sistema de referencia mediante alguna documentación, bueno, pues hubiera cometido este error. Aproximadamente este error, si podemos medirlo, es de, veamos, alrededor de 400 metros de desfase, ¿no? Entonces, esas son algunas cuestiones que hay que considerar bien, ¿no? Ahora, también podemos cuantificar el error de una manera más directa, por ejemplo, calculando las coordenadas que tiene una determinada capa y ver si hago la transformación al otro datum, cómo cambia, ¿no? Bueno, para que se entienda mejor eso, voy a hacer un ejemplo. Tengo acá otra capa. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta, que son, vamos a revisar, comunidades que están ubicados dentro de la cuenca del lago Popo. Entonces, esto es también está en Bolivia. Vamos a ver con qué sistema de referencia está. Hacemos clic derecho, propiedades. Y acá vemos que esto está con WGS84 UTM 19, zona 19 sur, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una cartografía anterior o una fuente de información anterior que estuviera en PSAT 56 y yo quisiera
convertir estos datos originales a SAT56 para revisar esa información cartográfica, puedo hacer una reproyección, ¿no? Entonces vamos a ver, acá por ejemplo hay bastantes comunidades que están representadas con puntos. ¿Cómo hago una reproyección? Simplemente también escribiendo proy en la caja de herramientas, me voy a reproyectar layer. Entonces acá voy a seleccionar la capa de entrada, va a ser comunidades de la UPO, y voy a hacer una reproyección a el datum SAT56, ¿no? Ok, entonces vamos a ir viendo SAT56. En este caso la cuenca del lago Popó está ubicada en la zona 19 sur, ¿no? UTM 19 sur. Entonces eso es la importancia, digamos, que hay que tener en cuenta acá, justamente para no cometer errores. Hago esto y corremos, perdón, podemos ir atrás, y adicionalmente podemos hacer guardar este resultado de manera temporal o permanente, ¿no? Entonces hago eso y prácticamente eso ya se ha reproyectado en sí. Como podemos ver, la reproyección no tiene desfase. Vamos a ver un momento por qué. Si vemos aquí propiedades y ponemos OK, y aquí está, ¿no?, la referencia, que es SAT56 UTM zona 19. Podemos revisar esto también así, prendiendo y apagando la capa, y ver que coincide exactamente con algún punto específico, ¿no? ¿Por qué ambas capas, si bien tienen diferentes datums, por qué están coincidiendo? Lo que hace QGIS es una operación denominada generalización cartográfica, donde reproyecta las capas todas a un mismo sistema de referencia. ¿Para qué? Para que cuando estemos haciendo un trabajo, pues no tengamos esos desfases y tengamos que estar haciendo reproyecciones para que coincidan las capas, ¿no? Entonces QGIS eso lo hace de manera automática para fines de trabajo. Obviamente es temporal, solamente es visual la reproyección, porque las capas originales siguen manteniendo su sistema de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver para confirmar si realmente hay ese desfase, por ejemplo, al hacer el cambio de datum, podemos calcular, por ejemplo, las coordenadas de alguna de estas comunidades, por ejemplo, de Tabla Chaca. Podemos seleccionarla y ver acá. Esta es la comunidad de Tabla Chaca, ¿no? Puedo esto deseleccionar acá. Entonces lo que voy a hacer es calcular las coordenadas de de todas las comunidades en sí, pero vamos a utilizar esta como referencia. Para ello nos vamos a ir a la herramienta Vector Geometry y Add Geometry Attributes. Entonces vamos a seleccionar primero la capa de comunidades del Popó que está en WGS84. Ok, y consideramos la referencia que tiene esta misma capa para hacer el cálculo de las coordenadas, y vamos a crear un archivo temporal, ¿no? Entonces corremos, y acá en este add geom info le voy a cambiar el nombre, le voy a poner WGS84 cort, para hacer referencia que esta capa ya almacena coordenadas. Porque si vemos la tabla de atributos, vamos a ver que evidentemente acá ya se ha generado las coordenadas en el eje en X y en Y, ¿no? Para todas las ubicaciones que contiene esta capa, ¿no? Eso lo hace esta herramienta de manera automática, ¿no? Haremos lo mismo para la capa reproyectada. Entonces igual hacemos lo que es add geometry, y colocaremos esta capa como capa de entrada para el proceso. Utilizamos su sistema de referencia origen de esta capa, y vamos a crear un archivo temporal también. Entonces corremos, y a esto le vamos a denominar PSAT56 chords también, ¿no?
Entonces podemos revisar su tabla de atributos y vemos que evidentemente acá también ya se han calculado las diferentes coordenadas en X y en Y, ¿no? Ok, entonces ya tenemos ambos. Podemos comparar eso para verlo. Voy a abrir ambas tablas de atributos para que comparemos y vean que hay un cierto desfase en las coordenadas, ¿no? Acá es esta coordenada 677.000 y acá 676.000, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Ha utilizado el sistema de referencia de la capa en sí para calcular las coordenadas, ¿no? Entonces vean que aunque se encuentren en una misma ubicación visualmente, pero tienen coordenadas diferentes, ¿no? Eso es porque QGIS hace ese proceso de generalización cartográfica que les mencioné. Bien, entonces para ver el desfase que existe entre estos dos puntos, por ejemplo, entre estas dos coordenadas que hay que representan esta comunidad, podemos hacer lo siguiente. Puedo abrir un archivo en Excel y puedo acá hacer esta sencilla operación que es calcular la distancia que existe entre dos puntos, ¿no? Entonces puedo copiar las coordenadas, en este caso, por ejemplo, este es de lo que es la capa que está en PSAT 56 y las otras coordenadas, aquí está X, ¿no? X, y acá justamente ya lo he copiado. Este es en PSAT 56 y el de acá abajo es WGS 84, ¿no? Podemos revisar igual de todas maneras. Acá vemos que está a 676.885 y evidentemente eso también se ha mantenido. Entonces hacemos esta operación para poder encontrar la distancia y obtenemos que hay una diferencia, un desplazamiento de 419.23 metros. Básicamente pues ese es el desfase que ocurre cuando trabajamos con capas que tienen diferentes datos, ¿no? Es importante esto conocerlo porque más adelante cuando hagamos cartografía tenemos que tratar de utilizar un solo datum de referencia para poder desarrollar las diferentes referencias cartográficas y evitar cometer estos errores de desfase, ¿no? Que son problemáticos, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trabajo y le dan una coordenada y no le dicen en qué datum está, puede asumir uno que es WGS 84, pero si en realidad esa coordenada, por ejemplo, haya sido de un proyecto anterior en Bolivia, que por ejemplo se haya obtenido alguna información cartográfica que puede ser del Instituto Geográfico Militar o de esta misma capa de zonificación agroecológica de Bolivia, entonces esa coordenada pues en el campo no va a coincidir con lo que marcan los GPS, porque por lo general estos GPS navegadores pues utilizan el datum WGS84 como por defecto, ¿no? Entonces al buscar esa coordenada pues podemos cometer un error de 419 metros, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido la explicación. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un siguiente video. Hasta pronto.